Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. ¿Cómo están? Bienvenidos a la tarde de NTN 24. Gracias por estar con nosotros. Como siempre, un placer. A nombre de Idania Chirinos y de este equipo, les doy la bienvenida. Las vías de comunicación están abiertas para usted a través de Twitter, @latarde_NTN24, @NTN24. Por supuesto, mi cuenta personal, @Joely Ramírez. Vamos a comenzar. En Venezuela, que sigue con fallas en el suministro de energía eléctrica. Usuarios de al menos 9 estados reportan que desde ayer, cuando se registró la falla que afectó las líneas de distribución de energía en 14 entidades del país, no ha llegado la luz a sus casas. Son cerca de 24 horas en las que han estado a oscuras. Según explicó el Ministerio de Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez, el incidente ocurrió en la subestación La Arenosa, en el estado Carabobo, una de las 7 instalaciones que recibe electricidad desde el complejo Guri, en el oriente del país, y que es el mayor complejo hidroeléctrico. Las redes sociales han sido el espacio para que los ciudadanos informen sobre esta situación. Y en medio de las deficiencias de los servicios públicos en Venezuela, siguen los reclamos ciudadanos. Gremios de trabajadores públicos protestaron este martes en Caracas para exigir que se respeten sus contratos colectivos. Tienen más de 2 meses tomándose las calles en protesta sin que el gobierno les ofrezca una respuesta. Este es un informe de Luis Alejandro Laya desde Caracas. Exigimos respeto y rectificación por parte del gobierno. Es mentira lo que están diciendo, o lo que dijo el presidente, que la familia venezolana podía salir ahora los viernes porque tenía plata. Coño, será él, porque aquí en la Cancillería están pelando todo el mundo. Por 7ª semana consecutiva protestaron los trabajadores del sector público venezolano para reclamar que se respeten sus contratos colectivos. Aseguran que lo que devengan no les alcanza para vivir y están pasando trabajo. Nosotros seguimos cobrando las 3 lochas que estamos cobrando. Los 1.800 se volvieron sal y agua. Eso que lo sepa el gobierno completico. Y nada cuesta 1.800. A todo el mundo le subieron la escuela. 600, 1.200, 3.200. Entonces, ¿a quién le alcanzan los 1.800? No se hace nada con los 1.800. Denuncian que aunque se han reunido con representantes del gobierno, no han recibido soluciones. Porque estamos ante un Estado patrón que no respeta la ley, que no respeta la Constitución. Ya dieron muestra de algún avance en el sentido de sentarse a revisar las tablas. Lo que pasa es que la están haciendo con sectores que no representan la organización sindical. Es decir, sectores que son afectos al gobierno, que solamente lo que hacen es firmar los beneficios. Tú dime qué contrato colectivo podemos discutir nosotros con esta inflación, porque el problema aquí es inflacionario. ¿Qué contrato colectivo se discute? Cuando él había puesto 1.800 y todo el mundo pensaba que era un dineral. Ahora, ¿qué valen? Nada. ¿Qué contrato se discute? ¿Qué aumento nos puede dar 50.000? Y mañana se vuelve, todo sube a 100.000. A estas protestas se sumaron los trabajadores de la Alcaldía Metropolitana, la cual fue eliminada por la Asamblea Nacional Constituyente, y sus salarios y liquidaciones quedaron en manos del gobierno nacional. Tienen meses sin cobrar. No, puros engaños, ya está bueno de tanta mentira, de burocratismo. Ya perdimos la cuenta las veces que hemos venido y nos salen con pañitos calientes y uno se va y no le pagan a uno. La presidencia nos asumió porque la alcaldía mayor quedó totalmente eliminado. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Tenemos ya 3 quincenas sin cobrar. ¿Y por qué tenemos 3 quincenas sin cobrar sin poder comprar nada? El alto costo de la vida está por más de la nube. Otro problema que enfrentan los trabajadores públicos es que los beneficios fueron reducidos con el instructivo enviado por el Ministerio del Trabajo. Ni siquiera la póliza de seguros los ampara, pues solo cubre 400 bolívares soberanos y en ninguna clínica privada los quieren recibir. Nosotros no tenemos la culpa de la crisis económica que venga pasando el Estado venezolano, en vista de que nosotros no somos los que administramos el Estado. Ese servicio no se está prestando porque las clínicas dicen que la CanTV no paga, por mala paga no atienden a los compañeros jubilados. Y los activos tenemos una póliza que no nos alcanza ni siquiera para la atención primaria. Los trabajadores de los distintos organismos públicos como CanTV, Corpoelec y hasta la Cancillería de la República han exigido que se les dé respuesta por parte del gobierno nacional. Exigen que dejen de sentarse en mesas para trabajar los contratos colectivos y que se empiecen a dar respuestas, pues el 15 y último es lo que importa. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. 3 de la tarde, 6 minutos en Managua. Vamos a revisar otros temas que son noticia en la agenda informativa.
Es noticia Nicaragua, donde este jueves se cumplen 6 meses del estallido de la crisis política y social. No parece haber una solución dialogada cercana. Justamente, ayer veíamos imágenes de la represión desmedida que el régimen ejerció contra los manifestantes antigubernamentales luego de que las protestas que no estén autorizadas por el sandinismo fueran declaradas ilegales. El presidente Daniel Ortega ha acusado en varias ocasiones al gobierno estadounidense de financiar las protestas en medio de un plan de invasión. Sin embargo, expertos señalan que la Unión Americana ha actuado de manera diplomática y que una intervención militar es improbable. En nuestro estudio en Washington nos acompaña María Fernanda Pérez, directora asociada en el Centro Adrien Harst para América Latina del Atlantic Council. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. En verdad que urge hablar de este tema aquí en Washington. Primero que nada, ¿cuál sería la valoración de los hechos registrados este fin de semana donde se reportó la captura de varios civiles que habían utilizado su derecho constitucional de la libre manifestación, que no estaban causando ningún tipo de problemática, ocupaban las calles, si bien es cierto con protestas, si bien es cierto después de que el anuncio por parte del presidente Ortega de alguna manera delimitara que estas protestas van a ser calificadas como ilegales? En ese contexto, ¿cómo hace esta valoración de estas capturas? Sí, efectivamente, el domingo hubo la captura de 38 personas, se capturaron de manera totalmente arbitraria. Estas personas solamente tenían la intención de participar en una protesta pacífica. Recordemos que la Constitución de Nicaragua garantiza el derecho a las convocaciones sociales y públicas. Y efectivamente, Daniel Ortega, el pasado 28 de septiembre, declaró que eran ilegales estas reuniones sin previo permiso policial. Bajo, como bien dice usted, según Daniel Ortega, estas manifestaciones incitan a la violencia y no abogan por la paz. Ahora, sabemos que hubo detenciones, por ejemplo, de la presidenta del Movimiento Renovador Sandinista, obviamente de disidentes del Frente Sandinista, miembros de la prensa que cubrían las protestas, que hacían reportería y que en medio de estas capturas la policía también se los llevó detenidos, por lo menos 3 miembros de la prensa. En este contexto, quisiera saber legalmente si estas capturas de ciudadanos y de miembros de la prensa constituyen per se un delito, porque el derecho a la libre manifestación está dentro de la Constitución de Nicaragua, a pesar de la ley que ha anunciado el gobierno del presidente Ortega. Sí, como vienen diciendo algunos expertos aquí en Washington, analistas, por ejemplo, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo que estamos viendo en Nicaragua se asemeja cada día más y más a un estado de excepción, de facto. Los ciudadanos nicaragüenses tienen derecho a la convocación, a reunirse, a manifestar. Esto está en la Constitución Política de Nicaragua, artículos 20 y 21. Y lo que vemos aquí, ese atropello a los derechos de los ciudadanos, a la libertad de expresión, es cada día más y más preocupante. Son actos que un gobierno que no tiene nada que temer no estaría tratando de reprimir. Ahora van a cumplirse ya 6 meses de estas manifestaciones y quisiera saber qué puede hacer en este momento ya la ciudadanía que antes utilizaba las protestas para rechazar la política del presidente Ortega, pero en esta situación pues están siendo reprimidos desde el origen, ya ni siquiera pueden salir a la calle a manifestarse. En esta situación, ¿qué puede hacer la ciudadanía de a pie para mostrar su rechazo a las políticas del presidente Ortega, pero no caer encarcelados por el simple hecho de salir a la cárcel?
Sí, así es muy preocupante, como venimos diciendo, el hecho de que la ciudadanía no pueda manifestarse, el hecho que la ciudadanía, si disiente de lo que dice el gobierno nicaragüense, pueda ser encarcelada o detenida, es sumamente preocupante. ¿Qué medidas tiene la ciudadanía ahora que estas protestas y manifestaciones son declaradas ilegales? Bueno, el apoyo de la comunidad internacional es sumamente importante. No existe una varita mágica, no es que la comunidad internacional vaya a decir, bueno, Daniel Ortega tiene que dejar que su pueblo se manifieste. Obviamente eso no es lo que va a suceder. Sin embargo, la presión de la comunidad internacional va a ayudar a presionar, va a hacer que el gobierno de Daniel Ortega lo piense dos veces antes de actuar, antes de detener a su gente de manera arbitraria. Esta presión por parte de la comunidad internacional está aumentando y aumentando, y vemos que hay llamados por mandatarios de la región. Lo vimos el domingo, seguidamente de las detenciones que se hicieron, que el mandatario de Costa Rica, el presidente Carlos Alvarado, hizo un llamado a que el gobierno de Daniel Ortega pare con la represión y que deje a sus ciudadanos manifestarse en paz. Sin embargo, el presidente Ortega y su gobierno ha responsabilizado a Estados Unidos de financiar una intervención golpista. ¿Qué decir al respecto? Claro, una intervención militar por parte de Estados Unidos es muy poco improbable. Como venimos diciendo, la presión por parte de la comunidad internacional va a ayudar a quebrantar el régimen de Daniel Ortega. No prevemos una intervención de tipo militar por parte de Estados Unidos ni a corto ni a mediano plazo. Eso honestamente no es una posibilidad. En todo caso, ¿se está lavando las manos al responsabilizar a Estados Unidos de los problemas domésticos? Sí, bueno, Estados Unidos en la región tiene una historia muy complicada. En algunos países Estados Unidos siempre va a ser un chivo expiatorio y en este caso no es la excepción. Claro, pero al final hay participación internacional, hubo una ola de rechazo este fin de semana por estas detenciones. Organismos internacionales han sido muy puntuales en denunciar la violación a los derechos humanos, capturas arbitrarias, participación de policías y muchos infiltrados para asesinar a personas que salen a las calles. Sin embargo, la violencia continúa. El número de presos también está aumentando. ¿Qué hacer para que la situación en Nicaragua no llegue al punto en el que está en este momento Venezuela? Sí, bueno, hay muchas similitudes entre Nicaragua y Venezuela, pero los dos no son 100% comparables. En el caso de Venezuela, y no quiero digresar mucho, en el caso de Venezuela vemos que la presión por parte de la comunidad internacional no ha sido muy eficaz. En muchos respectos, Daniel Ortega es un poco como Nicolás Maduro, porque Daniel Ortega no gobierna, él manda. Y bueno, la presión por parte de la comunidad internacional, como decía antes, puede ayudar a que Daniel Ortega lo piense dos veces antes de actuar, antes de usar la fuerza. Y bueno, opción militar no es una opción. Como decía antes, la comunidad internacional no tiene una fórmula mágica para ayudar a solventar la crisis sociopolítica que se está viviendo ahorita en Nicaragua, pero sí llamados internacionales pueden seguir ayudando. Sin embargo, hay un momento donde hay que pasar de la retórica a las acciones y bueno, en Nicaragua ese momento fue hace meses. Pero, ¿qué acciones? Porque usted dice la opción militar no es una opción y hay que pasar de la retórica a la ejecución, a la acción. ¿Cuáles acciones sí se deben de concretar hoy por hoy? Se habla de, por ejemplo, ejecutar la Carta Democrática.
la exmandataria de Costa Rica, Laura Chinchilla, por ejemplo, ha pedido que se ejecuten las cláusulas 20 y 21 de la Carta Democrática. Vimos que en Honduras en el 2009, el golpe de Estado de Zelaya, se ejecutó se aplicó la Carta Democrática, perdón. Pero a Nicaragua eso no le importa mucho. Daniel Ortega es un país, Daniel Ortega es un mandatario al que el aislamiento de la comunidad internacional no le importa mucho. Sin embargo, sí, como decía antes, el apoyo de la comunidad internacional a su ciudadanía puede ayudar a solventar la crisis o a acercarnos al diálogo, porque, como bien sabemos, Daniel Ortega no está abierto a las elecciones adelantadas. Ok, nos acompaña en esta parte María Fernanda Pérez, a la que le agradecemos, es la directora asociada en el Centro Adrian Hartz para América Latina del Atlantic Council. Gracias por estar con nosotros aquí en la tarde de NTN 24. Gracias. Gracias. También es noticia Brasil, donde restan menos de 2 semanas para la segunda y definitiva vuelta presidencial, y el candidato ultraconservador Jair Bolsonaro mantiene su favoritismo en las encuestas. De acuerdo con un nuevo sondeo, el ex capitán del ejército resultaría ganador con 59% de los votos. Su rival, Fernando Haddad, del Partido de los Trabajadores, el elegido de Lula, conseguiría el 41% de los sufragios. Bolsonaro también ha sido noticia por agradecer el respaldo de otro político de extrema derecha, el vicepresidente del gobierno italiano Matteo Salvini. El funcionario celebró la victoria de Bolsonaro a través de su cuenta de Twitter, escribiendo: "También Brasil cambia, la izquierda derrotada y aire fresco". Esa fue la frase con la que Salvini acompañó una foto del candidato levantando una bandera de Brasil. Hoy Bolsonaro contestó al líder italiano agradeciendo esta publicación. Y es noticia un nuevo revés judicial para la ex candidata presidencial peruana Keiko Fujimori. Ana Hertz y Pierre Figari, sus principales asesores, fueron detenidos este martes en medio de la investigación por presunto lavado de activos. Al igual que la congresista de Fuerza Popular, los funcionarios recibieron una orden de detención preliminar por 10 días. Además, sus viviendas fueron allanadas por las autoridades. La defensa de Fujimori ha señalado las detenciones como un hecho preocupante y denunció que no se ha seguido el debido proceso. Noticia la particular petición que habría hecho el gobierno de Ecuador al fundador de Wikileaks, Julian Assange, aislado en la embajada ecuatoriana en Londres, según trascendió la administración de Lenín Moreno, para que pueda mantener el beneficio en la sede diplomática. El portal Código Vidrio reveló algunas páginas del supuesto memorando fechado el 11 de octubre, en el que se detallan algunas restricciones que ya había anticipado el presidente ecuatoriano. Moreno, entre ellas, resalta el punto 32 del documento filtrado, que se dedica a las condiciones de salubridad de la embajada, y le indica a Assange que debe conservar la limpieza del baño y otros espacios que use con sus visitas. Está incluido un acompañante permanente de Assange, este que tiene en pantalla, su gato, que se llama James y tiene sus cuentas en redes sociales como Twitter e Instagram. Ninguna autoridad ecuatoriana se ha pronunciado para desmentir o confirmar la veracidad de este escrito. Es noticia la polémica que se ha generado en el estado de Jalisco, en el occidente de México, por la acumulación de cadáveres no identificados en las morgues de la entidad. Autoridades informaron que unos 216 cuerpos todavía no han sido reconocidos por sus familiares y que la mayoría de los fallecidos fueron víctimas de violencia, específicamente de feminicidios. Pobladores denuncian que los representantes forenses tardan en notificar a las familias. Recordemos que este escándalo salió a la luz luego de que a mediados de septiembre apareciera un tráiler abandonado con más de 150 restos humanos. Vine a buscar a mi hermano. ¿Y qué te dicen? Pues primero me dijeron que no se encontraba y después ya pues ya me dijeron que sí, pero lo que se me hizo muy mal fue que aunque ya lo tenían identificado no nos avisaron ni nada. ¿Cuántas personas no están buscando a algún familiar? Y si ni siquiera aquí dan la información de vida, como el hecho de que ni siquiera te dicen realmente si está. Por eso creo que tienen así.
Al vencerse el plazo que diera el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, para la inhumación de 444 cadáveres almacenados en tráilers y en la cámara frigorífica del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, prácticamente la mitad sigue sin concluir su perfil forense, mientras que 228 cuerpos se han identificado o inhumado. En detalle, 189 fueron sepultados en el Panteón Guadalajara, mientras que 39 fueron entregados a sus familiares. Todavía se trabaja en los perfiles forenses de los cuerpos para procurar su identificación. Bueno, seguimos con muestras de ADN porque había la mayoría de cuerpos sin ninguna muestra. Entonces es la parte que estamos trabajando, vamos muy fuertemente trabajando y pronto también habrá una infraestructura nueva que esto nos va a ayudar para fortalecimiento institucional y sobre todo que no vuelva a pasar lo que pasó. En las puertas de la morgue metropolitana se ha incrementado el olor a putrefacción. En los últimos 25 días, Semefo ha recibido a 2.150 personas, lo que significa atención diaria de aproximadamente un centenar en búsqueda de un ser querido desaparecido. Aunque frente a las instalaciones de la dependencia se colocó una mesa de apoyo por parte de una comisión especializada en derechos humanos y rastreo de personas para agilizar los trámites, para los dolientes que han llegado de Jalisco y de todo el país no es suficiente. Ni siquiera tienen los médicos necesarios para que hagan las necropsias que se necesitan para que puedan entregar los cuerpos. Digo, uno como familiar está desesperado y lo que quiere uno es tener una ligera esperanza de que la persona está viva. Pero si no te dejan identificarlo, pues ¿cómo? Ni siquiera saber si en verdad es él o no. Jalisco insistirá en el panteón forense para sepultar los cuerpos no identificados antes de que termine la administración de gobierno. Las gavetas compradas en panteones de Guadalajara y El Salto no resuelven la problemática de los cuerpos acumulados en la morgue metropolitana, pero hay intereses económicos en polemizar el proyecto. Ya hay un terreno, ya hay usos de suelo, ya hay por parte del propio Cabildo de Tonalá están autorizados los permisos. También hay agitadores profesionales ahí que quieren sacarle tajada política y económica. Sí tendría que haber un panteón forense, ya sea en Tonalá o en otro lado, pero tiene que haber un panteón forense. Quiero saludar en Aguascalientes, México, a Sadi Curi, consultor en temas de seguridad pública. Gracias por estar con nosotros, como siempre, bienvenido. Al contrario, buenas tardes, muchas gracias. ¿De qué fenómeno estamos hablando en México? Porque escuchamos a una familiar de uno de los fallecidos que no puede identificar estos restos humanos. ¿De qué fenómeno, de qué tamaño, de qué gravedad es esta situación que se registra en México? Ni más ni menos es una radiografía de lo que sucede en materia de seguridad pública en México. Con lo que está sucediendo en Jalisco nos estamos dando cuenta de todos los factores que han convertido a México un estado fallido en materia de seguridad pública y de la vulnerabilidad en la que se encuentra la sociedad común y corriente ante estos embates de la delincuencia. ¿Por qué una radiografía? Porque estamos viendo que Jalisco no estaba preparado para una situación de este tipo. Evidentemente no llegaron los más de 300 cuerpos en un solo momento al servicio médico forense. Se fueron acumulando. Entonces es una radiografía, ¿por qué? Porque no contaban con el equipo para ir identificando a los cuerpos una vez que iban llegando. Es una radiografía porque no se cuenta con metodología de investigación criminal. En temas de homicidio, cualquier tipo de homicidio, doloso o culposo, el primer paso es identificar a la víctima para poder seguir con las investigaciones. Entonces ahí tenemos en evidencia una falta de capacidad de las autoridades para poder llevar a cabo sus investigaciones criminales. Tenemos una evidencia de una falta de infraestructura, de una falta de previsión. Al no estar preparado el Estado de Jalisco y su Fiscalía para poder identificar los cuerpos, se fueron acumulando de tal suerte que no tenían ni siquiera dónde guardarlos. Esto desencadena una revictimización terrible en contra de los familiares que perdieron a sus seres queridos, por un lado, y que están buscándolos y que quizás pudieran estar ahí. Estamos oyendo en la cápsula que presentaron hace unos minutos que cerca de 100 personas se presentan diario para tratar de buscar. Si entendemos también que México tiene ya más de 12 años en un conflicto por el tema de la delincuencia que nos ha llevado a más de 200,000 muertos y quizás cerca de 100,000 desaparecidos. Entonces, por eso insisto, es una radiografía de lo que es el tema de seguridad pública en este país actualmente. Tú decías que de alguna manera se revela la falta de preparación de las autoridades para llevar el procedimiento porque de entrada no se identifica
a la persona y evidentemente el resto de la investigación respecto a las causas de la muerte pues también podría resultar con algunos vicios. Y también la falta de infraestructura. Pero estamos hablando que este fenómeno se conoció porque encontraron un tráiler por el olor. Porque esta situación las autoridades llevaban aproximadamente año y medio apilando los restos humanos, guardándolos en congeladores para mantenerlos. Sin embargo, en algún momento, evidentemente, esto iba a suceder. Rebasó la tragedia, rebasó la violencia, rebasó incluso la operación de los cárteles a esta infraestructura judicial, por hablar en este caso de Jalisco, a este grado que ya ni siquiera se investiga y definitivamente se congela. En este caso estamos hablando de cuerpos, pero ese tipo de casos... Sí, pero lo rebasó desde hace mucho tiempo, porque vuelvo y repito, me parece que debió haber sido dantesca la escena de tener tantos cuerpos apilados en un tráiler. Vamos, finalmente se trató de una manera indigna a los cuerpos que perdieron la vida, porque no todos perdieron la vida en hechos violentos o en hechos de delincuencia organizada. Había niños que habían perdido por cuestiones médicas. Entonces lo terrible y que perdieron la vida, se les hizo una autopsia y no fueron a recoger el cadáver, ¿no?, los familiares. Entonces, al hablar de rebasar, híjole, desde luego que fueron rebasados, pero aquí hay una negligencia, hay una incompetencia tremenda por parte de las autoridades, porque para permitir que se juntaran más de 300 cadáveres, ¿qué debió de haber sucedido? Vamos, si tuvieran protocolos para que los focos amarillos se prendieran a partir de 10, de 15 cadáveres, y en ese momento ponen manos a la obra y resuelven el problema, perfecto. Pero también, perdón que sea tan insistente, es una radiografía. ¿Por qué? Porque en México, en materia de seguridad pública, se toman medidas reactivas y no preventivas. El gobernador de Jalisco dice, da un ultimátum para que el viernes de la semana pasada se resolviera el problema. Por el amor de Dios, es inclusive hasta insultante. ¿Cómo van a resolver un problema de este tipo en 72, en 144 horas? No lo iban a poder hacer. Y ahora están pensando en hacer una morgue forense, y ahora un cementerio forense, y ahora están pensando en hacer cámaras de refrigeración totalmente grandes. Entonces quiere decir que nuevamente no van a poder solventar el problema. Tengo que estar preparado para seguir teniendo 300 cadáveres en una cámara de refrigeración, en lugar de pensar de tener los instrumentos adecuados para poder llevar a cabo la identificación de los cadáveres de manera pronta y expedita, como lo marca la ley. Claro, y cuando revisas los números, las causas de la muerte, también se habla de feminicidios, como decías, de algunas muertes de niños, algunas muertes por accidente, incluso muertes por caídas. Es decir, ni la muerte más natural incluso puede llevar el proceso debido en Jalisco. Estamos hablando de este estado. Cuando hablas de negligencia, entonces, ¿quién debe caer o qué debe cambiar? ¿Qué debe de cambiar? Pues es que si tuviéramos un esquema equivocado sería cambiarlo. El tema es que tenemos una ausencia de esquema. Por ejemplo, hablar de un sistema integral en materia de investigación criminal en México no existe. No tenemos un sistema integral. Porque finalmente esto que está sucediendo tiene sus orígenes en una investigación criminal. Y a partir de ahí se desata y se desenlaza toda este problema. Entonces yo no hablaría de cambiar, sino de crear protocolos, manuales de procedimientos, infraestructuras adecuadas, e insisto, ¿por qué pensar en tener una cámara de refrigeración que tenga capacidad para que podamos albergar ahí 300 cadáveres? Es que ese es el resultado de un mal trabajo. ¿Por qué no pensar en dotar a los laboratorios de genética forense de suficiente equipo para que puedan tomar muestras de cotejo o puedan cotejar muestras en no menos de 24 o de 48 horas? Vamos, creo que la política y creo que la solución es inadecuada. Quiere decir que tengo un problema que sé que no puedo resolver. Nuevamente, estamos atacando los resultados, no las causas del problema. Por eso son políticas reactivas y no preventivas. Ya que hablas de que están atacando los resultados y no las causas, te quiero preguntar, en este momento, exacto, en el Estado y en todos los estados, en el gobierno mexicano, existe una asignación de presupuestos para cada entidad, para cada fila de procedimientos que se tiene que llevar, incluido, por ejemplo, un proceso judicial. Cuando viene un cambio en el gobierno federal que está hablando de hacer un recorte a la burocracia en números, pero también al gasto público, ¿cómo va a impactar? En este momento,
¿existen los recursos suficientes, pero mal administrados, y por eso esta falta de infraestructura y de preparación? ¿O de todas formas les hace falta? Y además, con el recorte a nivel federal, ¿la situación puede empeorar o cómo se vislumbra este futuro? Ahorita quienes nos dedicamos a estos temas estamos verdaderamente en espera de qué es lo que va a suceder. Desde hace varios meses, y no nada más en cuestiones de recursos, sino en temas de líneas discursivas y de políticas públicas, el presidente electo ha venido con una línea discursiva cambiante. Todas las semanas, todos los días, en materia de seguridad pública, habla de una cosa, habla de la otra, que va a retirar al ejército de las calles, que ahora no lo va a retirar, que lo va a retirar paulatinamente, que va a haber un ejército de paz, que ahora va a ser una gendarmería, y ahora resulta ser que no, que los va a capacitar para que por medio de la paz solventen los problemas en materia de seguridad pública. Entonces, por un lado tenemos políticas públicas que no nos quedan claras, y por otro lado tenemos que no sabemos cómo van a ejercer el presupuesto con esta austeridad republicana. Entonces, creo que sería muy difícil ahorita emitir un juicio valorativo respecto al tema de seguridad pública para el próximo sexenio, para la próxima administración, porque al día de hoy seguimos sin tener claro qué es lo que va a hacer, porque un día sale con una idea y al otro día sale con una totalmente distinta. Un día sale el señor presidente electo dando un discurso, una línea discursiva, y a los 10 minutos quien va a ser su secretaria de Gobernación con uno distinto, y el que va a ser secretario de Seguridad Pública con otro totalmente distinto a los dos primeros. Entonces, creo que sí hay una confusión muy grande en el tema de políticas públicas y en el tema de dinero, de recursos. Definitivamente, recortar dinero en materia de seguridad pública puede tener consecuencias. Para concluir, independientemente del gobierno y de la ejecución del presupuesto público, hoy por hoy las víctimas mortales y sus familias son revictimizadas en este tipo de procesos. Totalmente. Y por eso yo insisto, el caso de Guadalajara es una radiografía perfecta de lo que sucede en México. Por todos lados, en materia de seguridad pública, por cuestiones de prevención, por cuestiones del tejido social que se encuentra completamente destruido en algunas zonas, por el tema de investigación criminal, por el tema de ejercicio de presupuesto, por el tema de políticas públicas. Si hiciéramos un análisis completo de esa radiografía, encontraríamos muchas respuestas de lo que está sucediendo en México hoy día. Te agradezco, Sadi Curi, consultor en temas de seguridad pública. Gracias por estar con nosotros aquí en la tarde. Al contrario, muy amables a ustedes. Buen día. Gracias por seguir con nosotros en la tarde de NTN 24. Vamos con más información. Avanza la caravana de migrantes que hoy cumple su tercer día de recorrido hacia los Estados Unidos. Son cerca de 3,000 hondureños que huyen de la violencia en su país y ahora deben enfrentarse a las autoridades de Guatemala y México, que no les permiten el paso por falta de documentos en regla. Necesitamos emigrar a otro país, hermano. En los hospitales no hay seguridad, no hay nada. Nuestros pacientes mueren, hermano. Ese es el motivo de cerca de 3,000 hondureños que caminan con destino a Estados Unidos. Un lugar donde no son bien recibidos si intentan ingresar de forma ilegal. No pongan a sus familias en riesgo, tomando el camino peligroso hacia el norte para tratar de entrar a los Estados Unidos de manera ilegal. Pese a ello, desafían los obstáculos y buscan el sueño americano a toda costa. Tenemos que salir huyendo de nuestro país, donde tenemos que poder salir adelante y no lo estamos haciendo. Tenemos que buscar otros lugares a donde podamos salir adelante. Hay varios motivos. Está la delincuencia, la canasta básica está extremadamente grande, no alcanzamos a comprar todos los alimentos. Pero este no es el único obstáculo que enfrentan hombres, mujeres y niños caminantes. Este lunes, en su intento por ingresar a suelo guatemalteco, tuvieron que enfrentarse a la policía, que cerró el paso fronterizo argumentando que la mayoría de ellos no tenían papeles. Todo centroamericano puede viajar y entrar en cualquier país de la región, pero siempre y cuando hayan hecho su control migratorio. Los caminantes denuncian maltrato, solo piden los dejen llegar a su destino. Y los trataron bien mal, los faltaron el respeto, los militares y migración, parte de migración, ¿verdad? Y parte policial. Y pues pedimos al gobierno de Guatemala, México, que los abran las puertas. Mientras avanzan, podrían enfrentar una situación similar en México. El secretario de Gobernación ordenó el traslado del comisionado general de la Policía Federal hasta la frontera sur del país, exactamente en la ciudad de Tapachula, donde se espera lleguen los migrantes. La medida busca impedir que crucen a territorio mexicano si no tienen los permisos legales. Según datos entregados la semana pasada por el vicepresidente estadounidense Mike Pence, la migración ilegal en Estados Unidos aumentó en un 75% desde Guatemala y un 61% desde Honduras. Cerca de 225,000 personas ingresaron ilegalmente a la Unión Americana en el último año. Atención al más alto nivel en la administración de Donald Trump a esta caravana de migrantes que ahora mismo cruza Guatemala. El presidente Donald Trump amenazó
con retirar los fondos de ayuda económica a Honduras. Y el vicepresidente Mike Pence comunicó a través de su cuenta de Twitter que ya habló con el presidente Juan Orlando Hernández sobre esta situación. Carolina Valladares, periodista en NTN24 en Washington, tiene la información. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí en Washington, la Casa Blanca está enfadada y mucho con el gobierno de Honduras. Ha sido el propio Mike Pence, el vicepresidente de los Estados Unidos, quien ha llamado personalmente en el día de hoy, este martes, al presidente de Honduras, a Juan Orlando Hernández, para expresarle ese malestar que tiene la administración de Donald Trump por ese avance de la caravana de inmigrantes, que recordemos partió este domingo 14 y que ya ha puesto rumbo a la frontera sur de los Estados Unidos. Hablé con el presidente Hernández de Honduras sobre la caravana de migrantes que se dirige a Estados Unidos, dándole a conocer el fuerte mensaje del presidente Trump: no más ayuda si la caravana no es detenida. Le dije que Estados Unidos no tolerará este insolente irrespeto a nuestra soberanía y frontera. Horas antes, el presidente Donald Trump, como es habitual en él, expresó vía la red social Twitter su condición que puso al gobierno de Honduras, y es que dijo que o bien intenta frenar esta caravana de inmigrantes o él va a tomar medidas inmediatas. Esto es lo que dijo. Estados Unidos ha informado firmemente al presidente de Honduras que si la gran caravana de personas que se dirige a Estados Unidos no se detiene y regresa a Honduras, no se dará más dinero ni ayuda a Honduras con efecto inmediato. Recordemos que desde que Donald Trump asumió el poder en el 2016, siempre ha intentado acabar con la inmigración ilegal bajo el pretexto de que, dice él, que los indocumentados traen no solamente violencia, sino también crimen organizado a los Estados Unidos. Esta es una narrativa que precisamente ahora ha cobrado fuerza de cara a las elecciones legislativas del próximo mes de noviembre, sobre todo para intentar captar ese voto de los republicanos más conservadores, pero que a la vez esta narrativa ha creado y ha recibido muchas críticas por parte de la comunidad internacional. Ahí lo tienen. Urgimos respeto a los derechos y la seguridad de los integrantes de la caravana de migrantes hondureños, así como investigar el posible involucramiento de traficantes de personas. Estados Unidos invirtió el pasado año 175 millones de dólares para diversos proyectos de desarrollo, pero también para intentar encontrar mafias involucradas en el trato de personas. Por lo tanto, estamos hablando de muchos millones de dólares los que estarían en juego si Donald Trump decide llevar a cabo esta amenaza. Sin embargo, muy importante porque las organizaciones de derechos humanos en Latinoamérica advierten al presidente de que esta decisión no depende de él, sino del Congreso, de que dé la luz verde. El presidente Trump está fuera de su línea con respecto al último tuit que acaba de sacar acerca de la caravana, y nada más vemos que tampoco reconozca el derecho que tienen estas personas al refugio, al asilo, dado que son personas migrantes que vienen huyendo de una de las ciudades, San Pedro Sula, más peligrosas del mundo, en Honduras. Demostrar que hay una crisis, que la frontera está fuera de control, cuando es todo lo contrario. Lo que hemos visto con las estadísticas han sido que el número de personas que están actualmente cruzando la frontera de Estados Unidos son los más bajos que hemos visto en los últimos 40 años. Y mientras la administración Trump sopesa si cumplir o no con esa amenaza que ha lanzado hoy al gobierno de Juan Orlando Hernández, recordemos que hasta ahora ya miles de inmigrantes hondureños siguen avanzando ese recorrido que los llevará hasta la frontera sur de los Estados Unidos. Desde la Casa Blanca, en Washington, Carolina Valladares, regresamos al Centro Internacional de Noticias. Adelante. Gracias, Carolina. Y esta caravana migrante que emprendió su viaje a Estados Unidos el sábado pasado es la segunda en lo corrido del 2018. La primera contó con alrededor de 1.200 ciudadanos centroamericanos provenientes de El Salvador, Guatemala y Honduras, que caminaron intentando llegar a la Unión Americana en busca de trabajo y mejor calidad de vida. Esa caminata inició el 25 de marzo en Chiapas, México, y una semana después quedaron varados en Tehuantepec, en el estado de Oaxaca. Algunos de los caminantes llegaron a Tapachula, donde permanecieron en albergues temporales. Menos de 50 migrantes lograron ingresar a los puestos fronterizos y pedir asilo político. Esta primera caravana ya había provocado tensión diplomática entre los gobiernos de Estados Unidos y México. Nos acompaña en esta parte del programa Alex Mensing, coordinador del Proyectos de Pueblos Sin Fronteras, organización que emitió un comunicado a los gobiernos de Guatemala, México, Honduras y Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias por tenerlo en el programa.
Quisiera desglosar en varios puntos su opinión. Primero que nada, en este comunicado que han publicado, hacen un llamado respecto a las violaciones en las que se está incurriendo por no respetar el derecho de los migrantes a migrar y a solicitar asilo y refugio bajo las leyes nacionales e internacionales. En este caso está incurriendo en este momento Guatemala y México, que están diciendo que van a cerrar sus fronteras a todos aquellos que no tengan el visado correspondiente para seguir avanzando. En este caso, creo que lo que hay que reconocer es la crisis humanitaria que está pasando. Uno, pues tienen derecho de ingresar a Guatemala por los tratados que tiene Centroamérica. Ya para ingresar a México, para las personas que están buscando refugio, tienen derecho de solicitar refugio, pero el derecho de migrar, de salir de una situación de precariedad y violencia estructural, es un derecho que va más allá de las leyes que hayan hecho cualquier país. La amenaza de que están tratando con la soberanía de México realmente es una broma cuando se sale y se ve de lejos lo que está pasando, de que el gobierno de Estados Unidos, de México y los gobiernos de Centroamérica no están atendiendo una crisis humanitaria y después como excusa están diciendo que no tienen los papeles correspondientes cuando lo que está pasando es un éxodo masivo de personas que no tienen ya la capacidad de quedarse en el país donde están. Claro, pero en este momento ya sería un ataque contra estas personas desplazadas, porque si bien es cierto, estos países, por ahora Guatemala y México, están argumentando que es por una situación de visado, lo cierto es que van a obstruirles este paso. ¿Es un ataque per se? Yo digo que sí, porque depende también de la forma en la cual les quieren detener. Si les quieren deportar a un país donde corren peligro, eso es una violación del derecho de no ser retornado a un país donde uno corre peligro. Si los detienen y los encierran, pues están atacando contra la libertad de movimiento, sobre todo en Guatemala. En México, realmente hay también tratados que dicen que a una población refugiada jamás se les debe de detener y encerrar a menos de que sea completamente necesario. Entonces creo que tenemos que ver la situación con un poquito más de comprensión de las razones por las cuales las personas están huyendo y no solamente enfocarnos en si tal persona trae el documento que exige la ley en una situación donde la ley ya no funciona, ya no está atendiendo a las necesidades de esta población. En este comunicado ustedes piden que se elimine esta retórica de criminalización para estos migrantes. ¿Podría abundar en ese punto? Sí, sobre todo el enfoque en la palabra ilegalidad, en el aumento de migración ilegal. Cuando Estados Unidos dice a México que pare la migración ilegal, lo que están haciendo están diciendo que estas personas que salen de sus países de por sí son ilegales. Están tratando de convertir a la población refugiada en criminales. Entonces, a eso nos referimos precisamente. Y también se da la situación de que acaban de detener, de arrestar a Bartolo Fuentes, una de las personas hondureñas que iba acompañando a la caravana. Y pues vamos a ver si lo deportan o si ya lo deportaron. Eso también es parte de la criminalización de que se organicen. El hecho de que se hayan organizado en un grupo grande es muestra de que las leyes, como están escritas, no atienden a la situación. Y entonces, cuando hacen eso y cuando se mueven por su propia voluntad, es cuando los gobiernos empiezan a decir que no están recurriendo a las instancias correctas gubernamentales, que no tienen la documentación correcta y, por lo tanto, tiene la autoridad, el gobierno, de detenerles, de deportarles porque están cometiendo un crimen. Entonces están criminalizando el huir, la huida de refugiarse. Para ustedes no es válido el punto que expone el presidente Donald Trump al amenazar que no habrá más ayuda para el gobierno de Honduras si esta caravana no es detenida. Con respecto a ese punto, yo creo que es muy importante también pensar que la ayuda que da Estados Unidos a Centroamérica muchas veces realmente es intervención militar disfrazada de ayuda, y también no existen las condiciones en Centroamérica para que esa ayuda
resulte en una verdadera mejoría, en un verdadero desarrollo, precisamente porque no se está respetando la voluntad de la democracia de los países de Centroamérica. En Honduras hubo un fraude electoral el año pasado, el cual Estados Unidos después apoyó reconociendo a un gobierno ilegal. Hubo un golpe hace 9 años, en el 2009, que también Estados Unidos apoyó. Estados Unidos apoyó a dictaduras militares en El Salvador, en Nicaragua. Entonces, no se puede hablar de ayudar a mejorar a países que de por sí no permiten ser libres ni soberanos ni que haya una democracia verdadera. Entonces, la amenaza de quitarle están también amenazando con quitar apoyo a un gobierno si permiten salir de una situación de violencia estructural a estas personas. ¿Pero qué hay de la responsabilidad de los gobiernos de países de Centroamérica? También tienen la responsabilidad de no caer en la corrupción, de brindar una protección a sus ciudadanos verdadera. Definitivamente todos los gobiernos de la región están involucrados en que exista la situación como está, de una violencia hacia las personas que no tienen suficiente dinero para comer, no tienen suficiente seguridad para caminar en las calles, para evitar la violencia de las pandillas. Todos los gobiernos de El Salvador, Honduras, Guatemala, México y Estados Unidos están involucrados en esta situación, y es por eso que su represión hacia un grupo que busca unirse para buscar algo mejor sea tan problemática y tan preocupante. Le agradezco a Alex Mensing, coordinador de proyectos de Pueblos Sin Fronteras, esta oportunidad de platicar con usted aquí en la tarde de NTR 24. Muchísimas gracias por las preguntas. Que pase buena tarde. Hasta luego. Y a fuerza de gritos, arengas y golpes de mesa, la misión de Cuba ante la ONU impidió que Estados Unidos hiciera un lanzamiento de una campaña orientada a llamar la atención sobre la difícil situación de los prisioneros políticos en la isla. Al verse forzada a cancelar el evento, la delegación de Washington calificó lo sucedido como desafortunado y dijo que los diplomáticos de La Habana deberían sentir vergüenza por su comportamiento en Naciones Unidas. Alejandro Rincón, desde la sede de la ONU, tiene la información. Adelante. Hola, feliz tarde para todos. Un drama político de máxima categoría es el que se ha desarrollado hoy en las instalaciones de la Organización de Naciones Unidas por cuenta de este esfuerzo de los Estados Unidos de lanzar una campaña para llamar la atención sobre la situación de los presos políticos en territorio cubano. Para justificar el porqué de la intensidad de este choque diplomático entre Washington y La Habana, presten atención a las siguientes imágenes. Esa persistente protesta fue la que no permitió a la delegación de los Estados Unidos ante la ONU llevar a cabo el evento, el lanzamiento de su campaña, cuando se hizo evidente que la delegación no iba a guardar silencio dentro del recinto del ECOSOC, que así se bautiza el lugar donde había sido convenido el evento. Pues finalmente la misión desiste de su propósito. Al terminar, o más bien al tomar esa decisión, la persona delegada de la misión de los Estados Unidos para encabezar esta campaña entregó las siguientes declaraciones. No pudimos comenzar el evento a tiempo debido al hecho que la delegación cubana ocupó la sala y no permitió que los oficiales de seguridad revisaran la habitación con la intención de retrasar. Esta es una situación desafortunada. Las Naciones Unidas representa mucho para tantas personas aquí. Yo trabajo aquí todos los días, trabajo codo a codo con personas con las que tengo desacuerdos, pero nunca en mi vida he visto diplomáticos hacer lo que hicieron o lo que hizo la delegación cubana, algo realmente perturbador. Este tipo de comportamiento no tiene lugar en las Naciones Unidas y el gobierno cubano y sus representantes deberían estar avergonzados por la manera como se comportaron hoy. Posteriormente entregaron también declaraciones la embajadora de Cuba ante Naciones Unidas y también el embajador de Bolivia ante la ONU, que recuerden es el actual presidente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. La secretaría de esta organización tenía la posibilidad de evitar que esta farsa política y este show se diera en este lugar sagrado, o que debería ser sagrado, o que debería representar a las naciones supuestamente unidas.
El evento, como habíamos previsto, constituyó eso, una comedia política edificada sobre falsos argumentos y con actores de reparto de oscuro historial al servicio de una potencia extranjera. Así como se ha intentado tener una acción política de parte de Estados Unidos, la reacción también ha sido una actitud política. El tema es mucho más profundo, es la instrumentalización de las instalaciones de Naciones Unidas. Y nosotros, como Estado miembro, mi país rechaza categóricamente esa conducta. NTN 24 también ha consultado con otros embajadores que pertenecen al sistema de Naciones Unidas, quienes fuera de cámaras han hecho eco del concepto que ahora mismo es el que predomina sobre lo sucedido hoy aquí en la sede general de la ONU. En décadas no se ha visto un choque diplomático tan intenso en el interior del organismo internacional. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. Gracias, Alejandro. Avanzamos. El presidente Donald Trump criticó nuevamente a la senadora demócrata Elizabeth Warren. Ha vuelto a llamarla Pocahontas después de que ella publicara los resultados de su prueba de ADN. Según ella, el resultado comprueba sus raíces, pero Trump asegura que su herencia india es una farsa. Emiliana Molina, periodista en NTN 24, tiene la información. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. No es la primera vez que el mandatario estadounidense Donald Trump llama a Elizabeth Warren, la senadora demócrata por Massachusetts, Pocahontas. Incluso en julio, el mandatario estadounidense retó a Warren a que se hiciera una prueba de ADN para confirmar que en efectivo esta tenía origen indio-americano. Ahora que Warren se ha hecho esta prueba de ADN, al parecer para el mandatario estadounidense Donald Trump, los resultados no son lo suficiente para hacer la donación. ¿Usted le debe una disculpa? No, yo no le debo nada. Ella le debe al país una disculpa. ¿Cuál es su porcentaje? ¿1 en 1000? Cuando tengan el porcentaje, dígame cuál es. Si ella obtiene la nominación en el debate donde yo iba a hacer esa prueba, solamente lo haré si yo puedo hacer la prueba personalmente. Y eso es algo que no me gustará hacer tampoco. Respondiendo a preguntas de periodistas, el mandatario estadounidense Donald Trump respondió que a nadie le importa en realidad el origen de Elizabeth Warren, esta senadora, y aseguró que él nunca dijo precisamente que iba a donar $1 millón si esta comprobaba que tenía origen indioamericano, a lo que Warren le respondió por medio de su red social favorita, Twitter. Teniendo algunos problemas de memoria, Donald Trump, ¿deberíamos llamar a un médico? Esto es algo que no olvidará, señor presidente. Usted es el presidente menos popular en la historia moderna y sus aliados caerán con fuerza en las elecciones de medio término. 22 días, tic-tac, tic-tac. La senadora demócrata se hizo esta prueba de ADN con un genetista bastante reconocido, el doctor Carlos Bustamante, que asegura que el margen de error es de 1 entre 1000. Según el Boston Globe, el examen de ADN de la senadora demócrata comprueba que esta tiene el 1,6% de origen indioamericano, o podría verse como entre 6 a 10 generaciones pasadas de origen nativo. Las naciones tribales soberanas establecen sus propios requisitos legales para la ciudadanía y si bien las pruebas de ADN se pueden usar para determinar el linaje, como la paternidad de un individuo, no es evidencia de afiliación tribal. Estas comunidades se han enfrentado a la violencia y la discriminación durante años y Trump puede decir lo que quiera sobre mí, pero burlarse de los nativos americanos para tratar de atacarme, eso no es lo que defiende este país. Al parecer, para el mandatario estadounidense, este porcentaje de la prueba de ADN de la senadora demócrata no son lo suficiente y este no considera que ella deba utilizarlo para continuar avanzando su carrera política. No obstante, Warren revela estos resultados a menos de un mes de las elecciones legislativas, lo cual insinúa que quiere dejar también un camino libre rumbo a las elecciones presidenciales en 2020. Desde Washington, Emiliana Molina, NTN 24. Gracias. Y antes de la pausa, una noticia corta. Otra filtración de datos que preocupa a los usuarios de la Internet. Una aplicación que facilita citas románticas entre los seguidores del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sufrió una fuga de información ayer durante su lanzamiento. Donald Dater es el nombre y ofrece conectar a los amantes, amigos y simpatizantes del mandatario. Garantizaba a sus inscritos que todas sus informaciones personales serían confidenciales. Sin embargo, según el sitio especializado TechCrunch, fue posible bajar toda la base de datos de alrededor de 1.600 usuarios. Gracias por seguir con nosotros en la tarde de NTN 24. Avanzamos tras conocerse la propuesta del canciller español
sobre cambiar las sanciones a los funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por un diálogo que permita una salida a la crisis, no se hicieron esperar las reacciones dentro del ambiente político venezolano, que califican esto como un fraude. Líderes opositores acudieron a la Embajada de Madrid en Caracas para exigir que no cesen las sanciones que a su parecer han acorralado al régimen venezolano. Como sorpresivo, incomprensible y extraño calificó María Corina Machado el giro en la postura de España en cuanto a la situación de Venezuela. Señaló que el gobierno nacional busca una salida para calmar la situación interna y ganar tiempo, pues sabe que la crisis se agudiza día a día. Aseguró además que cualquier ente, interno o externo, que le dé oxígeno a Nicolás Maduro se convierte en parte del problema. Cuando el régimen ve que las fuerzas se alinean, las de adentro y las de afuera, a provocar el quiebre, la ruptura, como tantas veces lo han hecho antes, se inventan un nuevo salvavidas que llaman diálogo, pero que no es otra cosa que una gran operación que busca el apaciguamiento, la legitimidad y la permanencia de Maduro y sus mafias en el poder. Recordó que no sería la primera vez que se intenta un diálogo que termina sin resultados. Aseguró que durante los últimos 4 años el gobierno se ha burlado de los facilitadores, tal como el caso del Vaticano. No estamos hablando de una dictadura, es el crimen organizado en el poder. Además señaló que la crisis que vive Venezuela se ha convertido en un problema para todo el mundo por los lazos que presuntamente mantiene el gobierno con la delincuencia organizada. El régimen ha establecido vínculos con el crimen organizado mundial, convirtiendo nuestro país en el teatro de operaciones donde se involucran y actúan la guerrilla colombiana, los carteles de la droga, todas las redes de contrabando, de crimen organizado y hasta el terrorismo islámico. Asimismo, desde la fracción parlamentaria 16 de julio de 20 Venezuela pidieron nombrar a José Luis Rodríguez Zapatero como persona non grata, debido a que lo responsabilizan de ayudar a ganar tiempo al gobierno y engañar a los ciudadanos. Que tampoco permitan que este señor venga a hacer de las suyas, que venga a burlarse de un pueblo que está viviendo en carne propia estos desmanes que, repito, está cometiendo el régimen de Nicolás Maduro. Mientras tanto, Lilian Tintori señala que a pesar de la postura de España, la comunidad internacional, en especial la Unión Europea, conocen la gravedad de la situación venezolana y sus acciones van enfocadas a presionar a Maduro. Una posición clara y firme, porque esos países saben que aquí hay presos políticos, saben que aquí torturan a los presos políticos, saben que aquí han asesinado a presos políticos, saben que aquí no hay democracia, saben que el país, que Venezuela vive en una dictadura y la conocen de cerca. Así que no tengo ninguna duda que cualquier intento que venga de la Unión Europea va a ser firme para el cambio político en Venezuela. No para la convivencia con criminales, sino para el cambio político que todos queremos. En esta parte del programa nos acompaña María Corina Machado, dirigente política venezolana, coordinadora del Movimiento 20 Venezuela. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias a ustedes, como siempre. Si no hay diálogo planteado para Venezuela, ¿qué hay? ¿Qué tiene por delante el país? Bueno, los venezolanos tenemos que asumir lo que está en juego en este momento y la comunidad internacional entender que finalmente lo que se ha configurado es un Estado fallido y un Estado forajido, y la mezcla es explosiva, es verdaderamente significa muerte y destrucción no solo para los venezolanos, sino también con una onda expansiva para toda la región. El régimen claramente cerró la vía electoral, sabe que más del 90% del país lo repudia y evidentemente tiene 4 años intentando engañar a los venezolanos y ganando tiempo con falsos diálogos. Ha quedado claro que ya ni el mundo y mucho menos los venezolanos compramos esa operación cubana y lo que queda no es otra cosa que la aplicación de todas las fuerzas dentro y fuera del país en una misma dirección para provocar el quiebre de la dictadura. Y ese quiebre se va a generar, a crear, a concretar el día en el cual el costo para Maduro y las mafias de permanecer en el poder sea mayor al costo de irse. Claro, la pregunta sería, ¿cuándo es ese momento o qué costo va a ser tan invalorable para ellos que no estén dispuestos a pagar y se tengan que ir? Bueno, yo creo que lo más importante es entender
todo lo que hemos avanzado en estos últimos años, en particular en los últimos meses. Maduro y el sistema, pues obviamente no tienen ya ningún respaldo en la opinión pública ni en la población venezolana, de haber tenido sumas incalculables de recursos a su disposición. Hoy estas se han ido cerrando, extinguiendo, primero porque quebraron PDVSA y segundo porque las sanciones sí están funcionando y han ido bloqueando fuentes de financiamiento para las actividades ilícitas de la narcodictadura. En tercer lugar, la comunidad internacional. Esto es un tema fundamental, que era una fuente de legitimidad, de apoyo, de convalidación de la narcotiranía y que claramente, y hemos visto lo último ocurrido en la Unión Europea, donde se intentó retroceder en las acciones de presión y por el contrario lo que resultó fue una reafirmación de los 28 países de la Unión Europea de mantener una política de máxima presión sobre la tiranía. Entonces han perdido también, digamos, esa complicidad o indiferencia internacional. Han perdido, y esto hay que decirlo con todo lo que ello implica, el aporte, digamos el silencio total que había en la Fuerza Armada. Maduro lo sabe, por eso están provocando la disolución de la Fuerza Armada y creando cuerpos paramilitares armados y dirigidos desde Miraflores. Y lo único que le queda realmente para sostener la narcotiranía es un sistema de mafias en la cual han confluido todos los grupos criminales del planeta, no solamente los grupos no desmovilizados de la FARC y la guerrilla del ELN, los carteles de la droga, hasta grupos terroristas islámicos que han encontrado en Venezuela el centro, el epicentro de la operación del crimen organizado en el país. En el hemisferio. Ese pilar es el que hay que continuar socavando hasta quebrarlo completamente. En ese momento el régimen saldrá del poder. Ahora, si el gobierno está enquistado y ha desarrollado estas mafias, si forma parte del crimen organizado porque se relaciona con él, yo no puedo dejar de preguntarte por qué hay sectores que se abren a la posibilidad de dialogar. Bueno, es algo que no entendemos los venezolanos. Todavía hace 4 años, cuando por primera vez el régimen planteó esta iniciativa, hasta el Vaticano fue parte, digamos, de este engaño. Se burlaron del Papa Francisco y fueron reincidiendo y reincidiendo. Posteriormente se burlaron de los cancilleres de México y de Chile. Y ahora vemos cómo nuevamente, algunos son los mismos actores, incluyendo el señor Rodríguez Zapatero, que pretenden engañar a la sociedad venezolana y a la comunidad internacional diciendo que están dispuestos a dialogar cuando en el fondo lo único que quieren es ganar tiempo y oxígeno, algo que la sociedad venezolana no se les va a dar, mucho menos en este momento cuando claramente se está avanzando, como decíamos, alineando todos esos vectores de fuerzas hacia ese punto de quiebre y salida de la dictadura. Yo creo que hay muchos intereses que se están comenzando a destapar, a exponer. Aquí hay mucha gente haciendo mucha plata a costa del hambre de los venezolanos y por lo tanto hay muchos que quieren mantener el status quo y ello obviamente implicará más muerte, más miseria y un éxodo del cual no se ha visto nada. Porque si sentimos que han salido números gigantescos de venezolanos, imagínense lo que puede ser en estos próximos meses si Maduro permaneciese en el poder. Por otra parte, María Corina, yo creo que es importante que la gente tenga conocimiento de lo que Maduro había estado proponiendo a los representantes internacionales que se han ofrecido para bien. Le pregunto, ¿ustedes saben qué es lo que está proponiendo Maduro? Sí. Bueno, el cinismo de esta gente llega a unos extremos que de verdad uno se sorprende, a pesar de que lo hemos visto a todo. Y el último planteamiento que estaban formulando y que han hecho en los últimos días ha sido la de plantearle a estos sectores que quieren dialogar con ellos que se reconozca la constituyente, la nueva constitución, por lo tanto entonces que se espere 2 años para ir a un proceso que ellos llaman de renovación de poderes públicos por la vía de algunas elecciones y que a cambio de eso Maduro entonces sería juramentado este próximo
próximo 10 de enero en la Asamblea Nacional, usando no solamente los votos que tiene el oficialismo, el régimen, sino también pretendiendo contar con algunos de los votos que se obtuvieron digamos, con las fuerzas de la oposición. Esto es obviamente algo macabro, inaceptable, yo te diría inconcebible, porque todos sabemos lo que significa cada día que Maduro permanece en el poder. Es decir, Venezuela está, la nación, en proceso de disolución. ¿De verdad alguien puede en su sano juicio creer que nuestro país puede aguantar 1 año más, 2 años más con esta situación de hambre y deterioro brutal y exponencial? Evidentemente no. Evidentemente no. Y al contrario, tenemos una ventana de oportunidad en la cual hay que coordinar y sincronizar todos los esfuerzos, y lo primero es descartar con toda la fuerza, cualquier iniciativa que como esta pretenda desviarnos de la ruta, confundir a la sociedad o confundir a la comunidad internacional y disminuir, descomprimir las presiones que están dirigidas hacia la salida de Maduro y su régimen. Así que es el momento de hablar con la verdad, llamar las cosas por su nombre, y nos sentimos además muy satisfechos los venezolanos en esta reacción que ha habido mundialmente de apoyo en negar y oponernos a esta operación de un nuevo y falso diálogo. Y bueno, por parte de la Unión Europea, que se haya ratificado una posición en la cual les han dicho por primera vez que no hay las mínimas condiciones para plantear un diálogo en nuestro país. Sin embargo, pareciera que España, el canciller Borrell y Zapatero vieran las cosas de manera diferente. Bueno, el señor Zapatero que se prepare, porque parte de las iniciativas que en este momento se están avanzando en Venezuela es la declaración de persona no grata por parte de la Asamblea Nacional. Eso es lo que piensa Venezuela, y yo me atrevería a decir una inmensa mayoría de la comunidad internacional, incluyendo España. Así que, sin duda, yo sé que el sentimiento de unidad entre Hispanoamérica es muy profundo. Tenemos los venezolanos verdaderas voces que han sido leales a nuestra causa y que hoy se levantan en el Parlamento Europeo, en el Parlamento Español, en los distintos espacios de la sociedad española, y que claramente le han hecho saber al gobierno español que no van a acompañar ninguna política de apaciguamiento, de convalidación o de cohabitación con la dictadura, como algunos incluso se atreven a plantear. ¿Cohabitar con cuál? ¿Con cuál mafia? ¿Con cuál mafia quieren dialogar? ¿Con la mafia del oro? ¿Con la mafia del narcotráfico? ¿Con la mafia de la comida y las cajas y las bolsas CLAP? ¿Con la mafia del contrabando de armas? ¿De la mafia del terrorismo? ¿Con cuál de las mafias es que ellos proponen que haya una cohabitación, un diálogo, por favor? Este es un momento de posiciones de mucha presión, de mucha firmeza, de mucha coherencia, para hacerle entender a este régimen criminal que el tiempo de la ingenuidad, de la indiferencia y de la debilidad se acabó en Venezuela, y con relación a Venezuela. Ahora, no quiero dejar de lado el caso del concejal Fernando Albán. Hemos visto tantas atrocidades por parte del régimen de Venezuela que uno no puede imaginarse que haya otra peor. Sin embargo, pareciera que el caso Albán es una diferencia. ¿La hace para ti? Sin duda alguna. A mí a veces me ocurre, debo decirles, que uno siente como que se queda sin adjetivos, que las palabras no dan para explicar en este caso la magnitud de la crueldad. Estamos enfrentando la maldad absoluta. Yo he calificado este régimen como terrorismo de Estado en varias oportunidades. Lo hice cuando las torturas televisadas del diputado Juan Requesens, que sigue preso y que sigue siendo torturado. Este régimen ha cometido muchos asesinatos, conscientes, fríos, intencionales, tortura a muchos venezolanos. Este acto monstruoso contra Fernando rebasa ese límite, porque primero es un hombre que todos que los conocíamos, sabemos que es un hombre, un padre de familia, un hombre profundamente cristiano, que es secuestrado, torturado, asesinado mientras era torturado. Y además van más allá y pretenden entonces decir que se suicidó. O sea, como digo, es el extremo de la crueldad. Este régimen, a medida que está más débil, se hace más cruel. Por lo tanto, es algo que ha conmocionado a Venezuela y el mundo, y hace aún más obsceno
el planteamiento de un supuesto diálogo cuando han ocurrido horas de este asesinato. Ahora, a partir de aquí tienen que venir nuevas acciones, tanto a lo interno, desde luego, como a nivel de la comunidad internacional. Este crimen no se va a olvidar jamás. Sin embargo, el gobierno ha tratado de desviar la atención con acciones como liberar a Laurent Saleh, que nunca debió estar preso y que evidentemente nos alegramos de que haya sido liberado. Pero también sabemos que son acciones que hace el régimen para intentar desviar la atención de algo que definitivamente lo expuso ante la comunidad internacional. Sí, pero ya no le funciona. Ya no le funciona. Es como el tema de las bolsas de comida o el supuesto aumento del salario mínimo, ya no le funciona. Es decir, ya está desgastada. Así como la estrategia del miedo, la intimidación y la mentira ya no funciona, ya no tiene ese efecto, pues esta pretensión de lavarse la cara, de parecer como que ahorita están bajando una escalada represiva con la liberación de Laurent, por el contrario, lo que ha exacerbado es la indignación. Como bien dice, aquí no hay nada que agradecerle a nadie. Laurent fue secuestrado durante 4 años, nunca se le permitió una audiencia, muchachito que no veía el sol, que no veía la luna, que no veía a su mamá. Es decir, el crimen más profundo, 2 años, 5 pisos bajo tierra en la tumba. Y ahora creen que con esto se lavan la cara, por favor. Por eso digo, yo creo que aquí se produjeron unas rupturas, tanto al interno como a lo externo. El régimen cruzó líneas rojas y el país ya no le cree nada. Así como no le cree tampoco a aquellos que plantean, como antes decíamos, políticas de apaciguamiento y convalidación. Venezuela cortó, y no solamente me refiero con algunos políticos, sino con una política. El país hoy exige que se hable con la verdad, que se entienda que aquí hay solo 2 posiciones. Cohabitas con la dictadura y aceptas los términos que plantea de lo que la colaboración y el mantenimiento del régimen que lleva a la disolución del país, a la sumisión total, o una posición de absoluta y total firmeza, desconocimiento total, rebeldía y desobediencia, que nos lleva a una ruta de acumulación de fuerza y presión para provocar esta ruptura. Eso es lo que hoy estamos movilizando, articulando y viendo crecer en el país. ¿Es riesgoso? Mucho. Yo creo que estamos viviendo los días más oscuros, más peligrosos, no solo de nuestra vida, de la vida de Venezuela, desde que somos república. Pero así son los días finales de las tiranías y no hay otra opción que vencer. Derrotar a Maduro, sacar a las mafias del poder e iniciar inmediatamente un proceso de reconstrucción del país y de reencuentro de los venezolanos. Para eso necesitamos, en una posición firme, inequívocamente clara, a la comunidad internacional y en particular a los gobiernos del hemisferio y la región. En ese sentido vemos señales muy positivas, no solamente del gobierno de Iván Duque, del gobierno peruano, del gobierno de Chile, del gobierno de Argentina. Decía el presidente Piñera hace pocas horas que quería visitar Venezuela y yo le contestaba con los brazos abiertos. Presidente Piñera vino como expresidente en enero del 2015, pudo ver con sus propios ojos lo que aquí está ocurriendo. A él sí queremos, a esos líderes reales, genuinos, demócratas del hemisferio que vengan y constaten no solo lo que el régimen ha destruido, pero la lucha y la fuerza que hoy se está dando en Venezuela, que no se va a detener hasta reconstruir nuestro país. Le agradecemos a María Corina Machado, dirigente política venezolana, coordinadora del movimiento 20 Venezuela, por estar con nosotros aquí en la tarde de NTN 24. Gracias a ustedes, como siempre. Hasta luego. Nunca América Latina había enfrentado una migración como la venezolana. Esa fue la frase con la que definió Eduardo Stein, representante especial conjunto de ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones, la situación al visitar Cúcuta, la ciudad colombiana fronteriza con Venezuela. NTN 24 está en el lugar de la noticia con Jorman Leal. Adelante, Jorman. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo les saludo desde el Centro de Atención Básica Margarita, esto en el corregimiento de La Parada, en la frontera entre Colombia y Venezuela. Pues en las últimas horas, Eduardo Stein, quien es el representante de ACNUR y la OIM para los migrantes y refugiados venezolanos, realizó un recorrido por la frontera entre Colombia y Venezuela. Estuvo en el Puente Internacional Simón Bolívar, pasó para la Casa de la Divina Providencia, donde los venezolanos reciben atención alimentaria por parte de la Iglesia Católica de Cúcuta, y asimismo hizo su traslado hacia lo que sería donde los venezolanos
venezolanos pueden pasar 1 o 2 noches, esto dependiendo del tránsito que tengan para acá. Posteriormente ingresó hacia este lugar que es el Centro de Atención Básica Margarita, en donde los migrantes venezolanos pueden recibir atención psicológica, vacunación, tratamientos médicos básicos, algunas medicinas quienes también se tienen para acá. Eso, pues, ante esta visita se hicieron importantes anuncios, entre estos, pues, las ayudas humanitarias, los recursos económicos que llegarían por parte de la Unión Europea, de los países como Estados Unidos, Canadá y también de algunos países latinoamericanos. Como un acto únicamente humanitario, así calificó Eduardo Stein, representante especial de ACNUR y la OIM para los refugiados y migrantes venezolanos, las ayudas que llegarían a la zona de frontera. Está siendo fundamentalmente en el ámbito humanitario y buscaremos la manera de interesar a donantes internacionales, sobre todo a gobiernos que han cooperado históricamente con América Latina, para que sobre todo ellos puedan dirigir recursos en el menor plazo posible para atender estas múltiples situaciones que se dan. Para ACNUR es preocupante que Colombia use su presupuesto regular para atender los programas internos y financiar la avalancha humana, razón por la que solicitan recursos externos. Según Migración Colombia, en el último mes ha existido un incremento de casi 100.000 venezolanos que se radican en el país, lo que ha incrementado el desgaste económico de Colombia. El 30 de agosto de este año teníamos una radiografía que nos señalaba de un poco más de 930.000 venezolanos en nuestro país, 930.000 radicados en nuestro país. La última radiografía, un mes después, 30 de septiembre, nos señala que son más de 1.032.000 venezolanos en nuestro país. Los recursos que se plantean destinarse para la ayuda humanitaria a venezolanos serían aportados por parte de la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá y algunos países latinoamericanos. Pues esta es la información que les presentamos en la frontera entre Colombia y Venezuela. Para NTN 24, Jorman Leal, continúen ustedes en nuestro Centro Internacional de Noticias. Gracias, Jorman. Y la crisis humanitaria en Venezuela tiene distintas víctimas. Una de ellas es el conjunto de personas enfermas con el virus del VIH y que no pueden acceder a los medicamentos que les ayudan a hacer frente a su situación. Por eso, en España se presentó la campaña Venezuela en el Corazón, que busca precisamente apoyar a los pacientes en Venezuela con el envío de medicinas y retrovirales. Marcelo Moncayo, periodista NTN 24 en España, con el reporte. Hola, ¿qué tal? Saludos para ustedes en la tarde, amigos televidentes. Este día aquí en España se presentó la campaña Venezuela en el Corazón, con la que se busca ayudar a miles de enfermos de VIH en Venezuela. Venezuela en el Corazón es la campaña presentada en Madrid que busca ayudar a los miles de ciudadanos venezolanos que sufren las consecuencias de la escasez de medicinas. La campaña, en la que participan varias organizaciones de españolas y venezolanas, quiere centrarse principalmente en los enfermos con VIH. Según algunos datos que manejan distintas ONGs, en Venezuela hay alrededor de 400.000 personas con SIDA, cifra que sería el doble a la registrada en España. De ese dato, solo unas 123.000 estarían diagnosticadas oficialmente y menos de la mitad recibiría un tratamiento, aunque este no suele ser constante debido a la falta de recursos en la atención sanitaria venezolana. Va a tratar de ayudar a enviar a Venezuela antirretrovirales, material preventivo, reactivos de VIH-ITS, mediante ayudas públicas, crowdfunding, fundraising y una serie de cualquier otra medida con el que podamos tener. Según algunos datos, la mortalidad por SIDA en Venezuela se habría incrementado en un 75%. Esta cifra podría quedarse corta, pues el gobierno bolivariano no entrega datos oficiales sobre este tema desde el año 2015. Televidentes de la tarde, y la segunda fase de esta campaña Venezuela en el Corazón busca introducir a los enfermos de SIDA venezolanos que se encuentren en España en el sistema sanitario. Este es el informe para la tarde. Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. Gracias por seguir con nosotros en la tarde de NTN 24. Vamos a hablar ahora de Guatemala, porque una vez más el gobierno de Jimmy Morales ha arremetido contra la Comisión Internacional contra la Impunidad, la CICIG. Este martes el Ejecutivo anunció que revocó las visas de 3 funcionarios del organismo y cancelará la emisión de estos documentos para otros 8 trabajadores. Según la CICIG,
La Cancillería no les informó el motivo por el que se tomó dicha decisión. La noticia se conoce un día después de que la comisión se convirtiera en una de las 4 finalistas del Premio Anticorrupción 2018 concedido por la ONG Transparencia Internacional. Recordemos que recientemente el presidente guatemalteco Jimmy Morales decidió no renovar el mandato de la CICIG y prohibió el ingreso al país de su director, Iván Velázquez, a quien acusa de actuar en contra del Estado. Para hablar de este tema, saludamos en Guatemala a Sandino Asturias, coordinador general del Centro de Estudios de Guatemala. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. ¿Se está obstaculizando el trabajo de la CICIG? Totalmente. Lo que estamos viendo es una ofensiva de parte del gobierno que tiene muchas aristas. Por un lado, se está atacando a la dirección de la CICIG. Por otro lado, ahora con la acción de hoy, se está debilitando el funcionamiento de investigación de la CICIG. Por otro lado, se le está poniendo un fin al mandato de la CICIG y además todos los compromisos que tenía el Estado de Guatemala para apoyar este convenio de Naciones Unidas está siendo obstaculizado por el gobierno. No hay otro motivo y razón de estar buscando impunidad, estar buscando salirse con la suya el gobierno, el presidente y todas las personas que están siendo investigadas por actos de corrupción y están saboteando a la institucionalidad que está en Guatemala a pedido del Estado de Guatemala para perseguir los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad. En esta acción ha sido anulada el procedimiento de visa para Vicenzo Caruso a cargo del expediente FCN Nación por financiamiento electoral ilícito y que tiene a Jimmy Morales sujeto a un procedimiento de antejuicio en el Congreso. También le revocaron la visa a investigadores de casos como por ejemplo el de La Línea de financiamiento electoral ilícito y por el cual se está investigando el registro de la propiedad que involucra a un hijo y a un hermano del gobernante. El hecho de que el presidente Jimmy Morales esté obstaculizando a través del visado estos 2 casos paradigmáticos de corrupción, ¿le puede pasar un costo político? Porque al final Jimmy Morales fue electo precisamente por una ciudadanía que estaba harta de la corrupción. Así es, o sea, lo que estamos viviendo es un momento crítico porque el acorralamiento judicial a la que está sometido el presidente y su familia lo está llevando a tomar medidas totalmente impopulares y totalmente en contra de lo que la sociedad demanda. Por lo tanto, va a tener no solo un costo jurídico, o sea, a final de cuentas, la justicia llegará más tarde que temprano contra los delitos que ha cometido, pero además tendrá un costo político. Es decir, primero intentar destituir al encargado de la comisión y ahora justo a los investigadores que lo están investigando a él, pues si esto no es conflicto de intereses, ¿qué es conflicto de intereses? Él está tratando de desarmar la estructura que lo está investigando y eso va en contra de la ciudadanía, en contra de las demandas sociales que de alguna manera creyeron que Jimmy Morales su eslogan de campaña era ni corrupto ni ladrón, y en base a esto él está contradiciendo, por lo cual él llegó a la presidencia y está contradiciendo una sociedad harta de la corrupción. Le quiero preguntar sobre la fortaleza, la independencia del Estado guatemalteco, de sus instituciones. Sin la CICIG, ¿el presidente Jimmy Morales se puede salir con la suya o a pesar de que la CICIG no pueda hacer esta investigación, el Estado y sus instituciones, sobre todo las judiciales, son tan fuertes y tan independientes que van a procesar al mandatario? Mire, yo creo que una de las cosas que ha hecho CICIG en estos 8 años es justamente traspasar la capacidad a la institucionalidad nacional. E incluso el mandato de CICIG está sujeto a que sea querellante de los casos que lleva el Ministerio Público. Es decir, la CICIG no es una fiscalía independiente. Tiene independencia en las investigaciones, pero tiene que actuar con la institucionalidad nacional. Es decir, el Ministerio Público es el que está actuando, ayudado por la CICIG. Es decir, la CICIG lo que ha demostrado es ser una entidad autónoma e independiente que puede investigar independientemente del gobierno de turno.
el Ministerio Público es puesto por el presidente de turno. Esta dualidad de funciones es el éxito que ha tenido la CICIG. Independientemente de quién ponga el presidente, la CICIG, que tiene financiamiento internacional y es independiente en sus investigaciones, ha podido avanzar en casos de alto impacto en el tema de corrupción, en el tema de impunidad y otros casos. Por lo tanto, la intención de que la CICIG esté aquí temporalmente es justamente fortalecer la capacidad nacional y poder el Estado guatemalteco funcionar sin la CICIG. Pero eso es un proceso que aún no se ha dado y por eso la demanda ciudadana es que la CICIG continúe algunos años más para traspasar esa capacidad. Por un lado es la demanda ciudadana, por otro lado es esta nominación del Premio Anticorrupción 2018, pero ¿cómo impulsar, cómo respaldar el trabajo de la CICIG cuando vemos que están obstaculizando a través del visado, a través de diversos métodos, cómo destrabar este proceso? Mira, desde el 2005 fue clave que la justicia no camina sola y la demanda ciudadana en las calles y las protestas ciudadanas son el motor de la justicia. Es decir, la justicia no está sola, está siendo acompañada por la ciudadanía y la ciudadanía es la que ha mantenido estos perfiles de alto impacto sobre los grandes poderosos del país. ¿Cómo va a cambiar esto? En primer lugar, en el corto plazo la ciudadanía seguirá manifestándose y seguirá expresando su apoyo a la lucha contra la corrupción. En el corto plazo o en el mediano plazo tendrán fuerzas políticas que estén en el gobierno diferentes para luchar contra la corrupción, que sean medidas de apoyo. La ciudadanía tiene un proceso electoral a corto plazo y la ciudadanía tiene que elegir si va a optar por proyectos que promueven la corrupción o va a apostar a proyectos anticorrupción. Y ahí la ciudadanía va a darle poder político a estas fuerzas anticorrupción. ¿Pero el presidente Morales está detenido con alfileres? Está detenido con alfileres, está acorralado, está desesperado y por eso es tan peligroso. Por eso es tan peligroso, porque él sabe lo que hizo, sabe que la justicia lo está alcanzando y por eso está rompiendo todas las instituciones y todos los organismos que llegaron para apoyarnos en la lucha contra la corrupción y hoy se ha convertido él en un obstáculo en esa lucha. Es Sandino Asturias, coordinador general del Centro de Estudios de Guatemala. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias por seguir con nosotros. CST en la tarde de NTN 24. Vamos a saludar a Shadia Rujana, quien tiene la información de ciencia, salud y tecnología. Buenas tardes, Shadia. Hoy vamos a hablar del nuevo Samsung Galaxy Watch, el nuevo reloj inteligente de Samsung. ¿Qué novedades trae? Así es, Joely, este nuevo smartwatch de Samsung trae interesantes características, por ejemplo, una batería de larga duración, un diseño muy elegante y también apps que traquean tu estado de salud. Pero no seré yo, Joely, quien les cuente sobre estas novedades, sino Sonia Vanegas, especialista de producto para Samsung Colombia. Adelante, Sonia. Hola, les quiero presentar nuestro nuevo Galaxy Watch. Es nuestro nuevo wearable, nuestros relojes inteligentes. Lo tenemos en 3 modelos diferentes para su preferencia. Y dentro de los beneficios puntuales, los nuevos beneficios, está el sensor de estrés. El sensor que a través de nuestro ritmo cardíaco les puede presentar diferentes niveles de presión, de estrés, para que estemos en un adecuado estado físico. Aparte de eso, también te da el seguimiento a las horas de sueño profundo. Y no solamente eso, sino que tiene una certificación que se llama 5 ATM para que puedas nadar sin problema. Tiene un alcance de hasta 50 metros. Yo tengo información importante como la información de clima, como diferentes aplicaciones que me son útiles si quiero buscar mi teléfono porque se me olvidó dónde lo dejé. Mi Samsung Galaxy Watch lo que va a hacer es buscarlo, colocarlo a sonar para que yo tenga una referencia y lo pueda encontrar rápidamente. Puedo tener mis contactos frecuentes, crear alertas, calendario y algo muy importante es el tema de medición de estrés. Cuando yo le digo medir, él lo que hace es activar el sensor de ritmo cardíaco y de esta manera te dice si estás neutral, si estás con un
nivel de estrés bajo o alto, y te da sugerencias de respiración para que estés en un mejor estado, en un estado adecuado. Con mi smartphone, en este caso con Galaxy Note 9, yo tengo la posibilidad de personalizar totalmente mi smartwatch. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tengo una serie de propuestas que va de acuerdo con tu estilo, entonces tú lo puedes cambiar fácilmente y él ahí ya te da cómo quedaría de acuerdo a tu preferencia. Como les digo, es en 3D, ahí lo puedes cambiar y miren que lo hace inmediatamente. Puedes cambiar las carátulas. Tenemos una aplicación enfocada en bienestar que se llama Samsung Health, exclusiva de Samsung, y si te das cuenta cubre muchos factores importantes como ritmo cardíaco, qué tantos vasos de agua al día estás tomando. Tú puedes incluirle la información. Samsung Galaxy Watch te da la comodidad de poder responder tus mensajes directamente desde tu reloj, como en este caso acabé de recibir un mensaje, le doy leer más, él me da la visualización y miren que desde mi marco de Galaxy Watch yo puedo ir navegando por los mensajes y fácilmente decido si voy a enviar un emoticón, un audio o si realmente voy a enviar una respuesta rápida y digo un gracias, sin necesidad de que estés utilizando tu smartphone, y eso hace que sea mucho más práctico cuando estés trabajando o en una condición que te es más difícil acceder a tu display. Entonces esta es una gran herramienta. Esto ha sido todo por hoy. Joely, los veo mañana con más información de ciencia, salud y tecnología. Hasta pronto. Gracias, Shadia. Avanzamos. Paul Allen, cofundador de la gigante tecnológica Microsoft, murió el lunes a sus 65 años. En un comunicado, su familia, así como los miembros de su actual compañía Vulkan, informaron que la causa de la muerte fue un cáncer que venía combatiendo desde hace meses. Paul Allen, cofundador de Microsoft, falleció el lunes víctima de cáncer. El multimillonario habría muerto en Seattle a los 65 años por complicaciones de un linfoma no Hodgkin, según informó su compañía Vulkan en un comunicado. Allen anunció a principios de octubre que la enfermedad tratada por primera vez en 2009 había vuelto a aparecer, pero que los doctores estaban optimistas. El una vez socio de Bill Gates dejó Microsoft en 1983 para fundar y presidir la firma de inversiones Vulkan, que administra activos en cultura, bienes raíces, medios y deportes. También fue conocido por sus acciones filantrópicas. Su fortuna fue estimada el lunes en $20.300 millones, según la revista Forbes. También es propietario del equipo de fútbol americano Seattle Seahawks. Les agradecemos a todos por estar con nosotros aquí en la tarde de NTN 24. Las vías de comunicación están abiertas para usted a través de Twitter. Las tiene en su pantalla. Pásela muy bien.